Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Buenos días, Vamos a ver si se conectan el resto de tus compañeros. pues. Vale.
Bueno, vamos a empezar. Hoy es miércoles 7 de abril. 2021, mañana es 8. Sale, entonces ahorita nada más está Carlos y este. Bien chicos, respecto a la receta del día de mañana, ¿tienen alguna duda al respecto o algo por el estilo? Yo no la he checado. Bueno, es necesario que la chequen, porque es necesario que hagan su masa madre, ¿sale? Para el día de mañana. Sí es necesario que la hagan desde hoy, porque necesitamos que fermente un poco esa masa madre, dado que lleva el 70% de humedad, ¿sale? De todos modos, en el grupo les puse la aclaración. Cuando les pide una masa madre al tanto por ciento, este, bueno, el grado de humedad tiene que elevarse. Por ejemplo, si son 100 gramos de harina, vamos a suponer, y son, no sé, al 60% de humedad, tienen que ponerle 60 gramos de agua a cada 100 gramos de harina. Eso es para el 60% y así sucesivamente. En la receta les pide una masa madre al 70%. ¿Sale? Entonces, por cada 100 gramos le van a poner 70 gramos de agua aproximadamente. Chef, es Mande. que en la receta dice que es al 100, ¿no? No me acuerdo si es al 70 o es al 100. Es al 70, ¿no? Bueno, a mí me parece que es al 100. Entonces, bueno, si es al 100 o es al 70, no lo sé, es parte por parte. Si son 100 gramos de agua, son 100 mil. 100 gramos de harina. Entonces, en este caso, me parece que les pide 135 gramos de masa madre. Hagan esa cantidad, o sea, 135 gramos de harina por 135 gramos de agua, si es que es al 100%. Yo no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que era el 70, pero si es al 100, háganlo así de todos modos. ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? Ya que la tenga hecha, chef, la La, ti- almaceno en el refri. sí, la tienes que reservar. Resérvala en el refrigerador, tapada, y ya mañana la ocupamos. Pero sí es necesario que la hagan, yo creo que a más Ah, tardar que la hagan como a las 2 de la tarde de hoy para que pueda fermentar. Va pues. Órale, pues. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que tengan al respecto? ¿Nada? Bien. Entonces, bueno, como tal, entre hoy y mañana son los últimos días de clase teórica como tal. La siguiente semana son directamente exámenes. Entonces, la parte de lo que es seguridad industrial, el temario, bueno, ya lo terminamos desde hace como 2 semanas. Y nada más estamos retomando esta parte de la guía técnica para la elaboración e instrumentación del programa interno de protección civil, ¿sale? Nos habíamos quedado igual en esta parte la última sesión. Vamos a retomar esta parte del programa de protección civil y pues bueno, eso va a ser todo lo teórico entre hoy y mañana, ¿sale? Para el día del examen, chicos, de una vez les voy avisando.
El día del examen de seguridad industrial, su examen va a ser un caso práctico como el de la vez pasada, ¿sale? Donde hicieron un plan de contingencia. En este caso, como ese examen está más pesado todavía, ¿sale? Pues está suficientemente pesado. Entonces, les voy más o menos poniendo en contexto para que ustedes vayan previendo y vayan haciendo una previa investigación al respecto para que el día del examen, digamos que ya tengan información suficiente para poder hacerlo de su examen, ¿sale? En este caso va a ser el planteamiento, ahora sí que más o menos los pongo en contexto, va a ser el planteamiento de la creación de una pequeña empresa, en este caso específicamente del área de panadería, ¿sale? Donde ustedes van a especificarme todas las características importantes de la panadería. ¿Sale? Desde el giro de la panadería, bueno, a qué se dedica exactamente, si nada más hace pan dulce o etcétera. Este, si tienes, bueno, tu maquinaria, qué tipo de maquinaria utilizas, por qué, eh, el tipo de tubería, por dónde va, en dónde está establecida, si tienes tractores o no tienes tractores, si tiene campanas, si no las tiene. En este caso también, por ejemplo, el agua, si es que tiene, no tiene, la luz, cómo está establecida la instalación, etcétera. También es importante que, bueno, tomen en cuenta la parte de los señalamientos. Ujú. Bueno, cuáles van a ser los señalamientos que ustedes van a abarcar dentro de su establecimiento. Para ello, también va a ser necesario que hagan previo pues un croquis, ¿sale? Un croquis, de su establecimiento. Ahora, no estoy hablando de que sea un establecimiento así, una empresa enorme, no, puede ser un establecimiento pequeño donde trabajen 5 personas, 6 personas, pero debidamente distribuido, ¿sale? Es decir, cuál es el área de horneado, cuál es el área de preparación, etcétera, 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 ¿sale? Y lo tienen que ubicar en un croquis, entre algunos otros requisitos que se les van a pedir en la parte del examen. Se los comento para que ustedes vayan haciendo una investigación previa y el día del examen no los agarre así de bajada, entonces, pues es importante que lo tomen en cuenta, ¿sale? Va pues. Órale pues. Bien, vamos a seguir entonces con esta parte de la guía técnica para la elaboración. Ay, ¿por qué no abre? A ver, espérame tantito. No sé por qué no se ve. Ok, me parece que nos habíamos quedado en esta parte, que era, bueno, como tal la definición del programa de protección civil. Esto sí lo habíamos alcanzado a ver. Y nos habíamos quedado en el subprograma de prevención. ¿Sale? Bien, entonces tenemos que para esto, en el programa de prevención, o subprograma de prevención, mejor dicho, dentro de la definición tenemos que es el conjunto de medidas destinadas a evitar y o mitigar el impacto destructivo de las calamidades de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, así como sobre el medio ambiente. Dentro de las funciones específicas que vamos a encontrar la organización. En la organización nos dice que esta función contempla que cada dependencia u organismo formalice la creación de una unidad interna mediante el levantamiento o suscripción de una acta constitutiva, donde se designe al representante o titular de cada una de las instalaciones o inmuebles, a los representantes de piso y a las brigadas. Ok, vamos a tener que este tipo de organizaciones donde se establezca ya, por ejemplo, un acta constitutiva,
van a ser organizaciones ya más grandes. No va a ser un establecimiento pues relativamente pequeño donde trabajen 15 personas o 20 personas. Estamos hablando que es una organización donde trabajen más de 60, 70 personas aproximadamente para que pueda valer la pena. Ahora, ¿por qué hacer un acta constitutiva? El acta constitutiva es como un contrato, por así llamarlo, donde tales personas o X personas están comprometidas bajo la ley a seguir las normas establecidas por la empresa para para la prevención y cosas de ese tipo en cuanto a accidentes. ¿Sale? Entonces, no nada más es así como de, pues tú te encargas de evacuar a la gente y tú te encargas de hacer esto. No, sí tiene su chiste, sí tiene ahí como su grado de dificultad, dado que son más de 70 personas, porque pues bueno, digamos que la vida de las personas ya está en nuestras manos. Entonces es importante también ser muy conscientes en eso. Bien, entonces tenemos que, por lo que respecta a la integración de las brigadas, es conveniente considerar como criterio básico el contar con 4 tipos. Primero, la Brigada de Prevención y Combate de Incendios, la Brigada de Primeros Auxilios, la Brigada de Evacuación de Inmuebles y la Brigada de Búsqueda y Rescate. ¿Sale? En este caso, las 4 brigadas son igual de importantes, dado que, bueno, cada una tiene una función distinta. En el área, por ejemplo, de prevención y combate de incendios, no únicamente se trata de decir, pues mira, aquí está el extintor y pues bueno, se tiene que usar así y así y así, ¿no? No. O sea, creo que va más allá. Hay que pegar infografías, hay que pegar carteles, hay que informar por ejemplo, a los trabajadores qué es lo que se tiene que hacer en caso de incendios, dar a lo mejor alguna plática o capacitación a los trabajadores en general, no sé. O sea, estar como igual como en actualización o capacitación continua y recordarles a los trabajadores que en dado caso de, por ejemplo, incendios, se tiene que hacer esto y recordárselos y recordárselos. Por otro lado, tenemos la parte de primeros auxilios. Esta parte de primeros auxilios va enfocada más a las personas lesionadas, va enfocada más a si existe algún accidente, podamos prevenirlo, o bueno, por una parte prevenirlo, o por otra parte también saber actuar, atender a las personas, auxiliarlos como tal, para que posteriormente los servicios médicos puedan asistirnos. Posteriormente tenemos la evacuación de los inmuebles. En esta parte de la evacuación de los inmuebles tiene que ver con muchas cosas, desde incendios, desde sismos, desde a lo mejor códigos. Bueno, en las empresas también se manejan códigos. No me lo sé, la verdad, pero por ejemplo hay unas empresas que manejan el código negro, el código rojo, el código verde, etcétera, y cada uno de los códigos tiene un significado distinto. Por ejemplo, a lo mejor es asalto, o por ejemplo, a lo mejor es homicidio, o cosas de ese tipo, donde este tipo de códigos también van a permitir que los brigadistas de la institución sepan cómo actuar y sepan qué hacer al momento que se presenta un siniestro de ese tipo. Y posteriormente tenemos la parte de búsqueda y rescate. Esta parte es muy, muy importante, principalmente cuando se trata de sismos o terremotos. ¿Sale? Este, digo, también suele suceder en incendios, cosas de ese tipo, pero bueno, es como existe una probabilidad más grande de que pues puedas encontrar a las personas. En el caso de los sismos o los terremotos, dadas las circunstancias, pues es un poco complicado, porque a veces las personas quedan encerradas, quedan sepultadas entre algunas otras cosas, y pues lo importante es hacer la lucha y saber de qué manera podemos rescatar a esas personas o se pueden buscar. Bien, entonces tenemos que la unidad interna de protección civil está integrada por los siguientes: un jefe de inmueble y su suplente que coordina a los jefes de piso y sus suplentes, jefes de piso que coordinan las brigadas, jefes de piso que coordinan las brigadas y las brigadas. ¿Sale? Entonces vamos a tener que también en esta parte de el plan de protección civil, las jerarquías son muy importantes. ¿Por qué son importantes en este caso las jerarquías? Eh, Desde el punto de vista, pues digamos, administrativo, tiene que ver mucho esta parte de las jerarquías. ¿Por qué?
porque en este caso el jefe de inmueble es la persona que conoce, por ejemplo, todas las instalaciones del inmueble, conoce dónde van las tuberías de agua, dónde van las tuberías de gas, si existe sótano, si existen salidas de emergencia, a lo mejor si existen paredes frágiles, si existen vidrios fáciles de romper para poder salir, entre algunas otras cosas. Posteriormente el suplente, que el suplente obviamente también va a ir de la mano con todo el conocimiento que tiene el jefe, pero él se va a encargar directamente de coordinar a los jefes de piso. Dependiendo del tipo de empresa, vuelvo a repetir, si estamos hablando de una empresa de más de 70 o 60 empleados, obviamente debe existir un jefe de piso y en este caso este jefe de piso es el que debe saber todo lo que sucede en su piso. Por ejemplo, si estamos hablando del área de mercadotecnia, él dice, ok, tengo tantos trabajadores en mercadotecnia, hoy faltaron tantos o hay tantos y entonces todos tienen que salir. Y al final cuando salgan del edificio es quien los debe de contar y quien debe verificar que no falte nadie. En este caso, los suplentes van a ser aquellas personas que los van a estar apoyando o van a estar apoyando a su jefe de piso para que, pues bueno, todo salga bien. Y finalmente tenemos las brigadas, ¿sale? Las brigadas como tal van a ser las personas que van a apoyar en todos los aspectos según sea el caso de la contingencia o de la emergencia. Ujú. En este caso, como ya lo mencionábamos anteriormente, las brigadas van a existir de prevención y combate de incendios, brigadas de primeros auxilios, brigadas de evacuación de inmuebles y las brigadas de búsqueda y rescate. Según sea el caso, las brigadas van a empezar a actuar en el momento, si no, no es necesario. Bien, tenemos entonces que, considerando la cantidad de jefes de piso y de brigadistas en función del diseño estructural del inmueble, y de la cantidad de empleados y visitantes, se sugiere un brigadista por cada 10 empleados. Es más o menos la sugerencia que se da. Sale dado que, pues bueno, eso es un plan de emergencia, entonces no puedes atender a 30 personas que están en pánico. Sale, eso es como, es una parte ilógica. Creo que aquí lo ideal, como bien lo indica Protección Civil, tienen que ser máximo 10 personas para un solo brigadista. Por otro lado, nos dice entonces que los brigadistas, bajo la coordinación de su jefe, ejecutarán las acciones de prevención, auxilio y recuperación ante desastres, las cuales estarán reforzadas con las experiencias obtenidas como resultado de la práctica de ejercicios, simulacros y la capacitación y adiestramiento que se recibirá en materia de protección civil. Bien, ¿cuál es la documentación del programa interno? Bien, para la documentación del programa interno nos dice que esta función cuyo objetivo es el contar con un documento rector se circunscribe a desarrollar todos los componentes que forman el programa interno de protección civil que pone en la presente guía, iniciando con el desglose de un programa de actividades específicas y la calendarización de las mismas, la designación de responsables, la determinación de la periodicidad de reuniones de evaluación, así como la elaboración de los informes de cumplimiento correspondientes. El programa deberá ser difundido ampliamente a todos los niveles de las dependencias u organismos y el programa puede ser elaborado por la dependencia u organismo, diseñando un documento tipo limitativo, el cual podrá ser utilizado en su totalidad de sus inmuebles en la República Mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos hablando de un programa interno de protección civil, nosotros podemos apegarnos obviamente a las reglas básicas de lo que es los lineamientos de protección civil, aterrizándolos a nuestras necesidades, a las necesidades de la empresa. Y en base a eso, nosotros poder establecer puntos específicos que van a beneficiar a nuestro establecimiento. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo restaurantes, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor tengo un restaurante y posteriormente voy a abrir otro y me va a ir súper bien y pues bueno, voy a abrir otros dos. No en la misma zona, a lo mejor uno en Texcoco, a lo mejor uno en Morelos y se me ocurre uno en Ciudad de México. Ajá. Entonces ya dices, ok, tengo tres establecimientos y los tres establecimientos son, por ejemplo, en entidades distintas, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elaborar un manual o un programa interno distinto. En este caso no.
como estamos hablando de la misma empresa, estamos hablando de las mismas características del lugar, este mismo programa interno de protección civil se puede respetar y se puede utilizar para todas los locales que yo voy a tener en cuanto a la marca. Bien, tenemos entonces que dentro del análisis de riesgos, esta función se refiere a una primera vertiente, a la concurrencia del responsable del inmueble, jefes de piso y brigadistas, quienes de manera colegiada deberán proceder a la identificación de los riesgos a los que se está expuestos el inmueble internamente, así como las condiciones generales del mismo. La segunda vertiente se refiere a la identificación de los riesgos a los que está expuesta la zona donde se ubica el inmueble y que pueden incidir en el mismo. Se estima pertinente revisar las estadísticas de los fenómenos destructivos de mayor recurrencia en el lugar, ocurridos por lo menos en los últimos 5 años, para lo cual deberán coordinarse con los responsables de protección civil de su localidad. ¿Sale? Esto va a depender del tipo de proyecto que también nosotros estemos generando. O sea, no es lo mismo abrir un localcito que abrir, a lo mejor se me ocurre que yo tengo dinero para invertir y voy a invertir, no sé, en un edificio, ¿no? O sea, a lo mejor un edificio, no sé, de 6 pisos con, se me ocurren 35 oficinas, ¿no? 40 oficinas. Entonces, para llevar a cabo un, un proyecto de este tipo, esta parte del análisis de riesgo es muy, muy necesaria. Principalmente porque pues vas a construir en un espacio. Entonces, el construir en un espacio, obviamente, pues tienes que saber si no es una zona donde, bueno, sea débil, donde a lo mejor existan sismos constantemente, donde sea a lo mejor un terreno blando, no sé, entre algunas otras cosas. Entonces, lo importante es verificarlo con protección civil para ver si existe algún riesgo de la construcción en un lugar específico. Bien, por otro lado tenemos la parte de los directorios e inventarios. Tenemos que esta función se refiere a la elaboración de lo siguiente. En este caso, el directorio de personas integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, el directorio de organizaciones de respuesta a emergencias de la localidad, el inventario de recursos humanos, el inventario de recursos materiales y el inventario de inmuebles de la dependencia u organismo. ¿Sale? Esta parte de directorios e inventarios es algo que, con lo que se debe de contar sí o sí, o sea, forzosamente. O sea, debes de tener en contacto, por ejemplo, siquiera una o dos personas que formen parte de protección civil con las cuales te puedas apoyar en el momento de una emergencia. Por otro lado, también debes de tener los contactos de las respuestas de emergencia locales. Hablemos de, no sé, policía, protección civil, bomberos, a lo mejor ambulancias, no lo sé. Pero debemos de tener el directorio a la mano y con los números de fácil acceso. Por otro lado, tenemos el inventario de recursos humanos. Es importante nosotros conocer cuántos trabajadores tenemos, cuántos trabajadores elaboran al día y qué días. No es lo mismo decir tengo, no sé, 150 trabajadores, pero los lunes solo van 75, los martes van 90, los miércoles, etcétera. ¿Sale? O sea, ese es el punto. Que el inventario de recursos humanos esté bien hecho para nosotros saber con cuánta gente se está contando el día de hoy y qué personas no trabajaron o descansaron. Tenemos también el inventario de los recursos materiales, eso también es muy importante. Según sea el caso o el tipo de empresa que nosotros tengamos, pues por ejemplo, si es una cocina, pues cuál es el inventario, ¿no? A lo mejor tengo, no sé, fogones, campanas, salamandras, hornos, laminadoras, tengo a lo mejor batería de cocina, tengo cucharas de servicio, no lo sé. O sea, todo ese inventario debe estar como bien, bien estructurado y bien hecho. ¿Por qué? Pues porque si existe a lo mejor un problema más grande, a lo mejor un incendio, a lo mejor algo por el estilo, para saber, no tanto que contemos qué perdemos o no. O sea, por ejemplo, si nosotros, si existe un incendio, vamos a decir, híjole, pues ya se quemó a lo mejor la laminadora. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? No tanto es eso,
sino para verificar las pérdidas monetarias y económicas que nosotros vamos a tener con respecto a este tipo de, pues sí, de situaciones, ¿no? Entonces, al nosotros tener un recurso de materiales, nosotros decimos, ok, tenemos 10 máquinas y esas máquinas están valuadas, por ejemplo, no sé, se me ocurren 150,000 pesos. ¿Sale? Entonces, hay un siniestro, pasa algo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se echan a perder 3 máquinas. Entonces, mis inmuebles ya no valen 150,000 pesos, ya valen a lo mejor 50 o 100,000 pesos. Entonces, tengo que volver a invertir, ¿sale? Entonces, principalmente por ahí es por donde se mueve esta parte de los recursos materiales. Y finalmente, el inventario de inmuebles de la dependencia u organismo, ¿sale? En este caso, podemos hablar de locales, de terrenos, perdón, de locales, terrenos, entre algunas otras cosas. Bien, entonces tenemos aquí que los directorios deben contener los nombres, los puestos, ubicación física en el inmueble, números telefónicos, en este caso de la oficina y particulares, y domicilio particular de los integrantes de la unidad interna, y nombres, domicilio y teléfono de los organismos de emergencia. Mientras que por parte de los inventarios nos dice que contendrán información acerca de la calidad, cantidad y ubicación de los recursos humanos, materiales disponibles, así como el domicilio, teléfono y usos de todos los inmuebles. La realización de los directorios e inventarios, independientemente del uso interno, tienen por objeto alimentar al Centro Nacional de Comunicación de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con información que sirve de apoyo para sustentar la toma de decisiones del Centro Nacional de Operaciones ante la eventualidad del desastre. ¿Sale? Entonces vamos a tener que todas estas características que nosotros pues tengamos, todo esto que nosotros tengamos de protección civil en nuestro establecimiento, protección civil también le va a servir para la evaluación. Por ejemplo, si existe otra vez, si existe un incendio, si existe un sismo o X desastre, eh, protección civil tiene, por ejemplo, la responsabilidad de evaluar los hechos. O sea, ellos te dicen, ¿sabes qué? Esto fue a lo mejor provocado, ¿no? Un incendio. A lo mejor esto fue provocado y por lo tanto, pues, a lo mejor tu seguro no te puede hacer el paro, ¿no? Entonces, Protección Civil o te dice, ¿sabes qué? Definitivamente fue un desastre natural muy grande y pues, pues no dependió de nadie, etcétera. O sea, las evaluaciones son muy importantes, por parte de Protección Civil, dados los datos que ya se tienen con anterioridad. Bien, vamos con la parte de señalización. En este caso, la señalización nos dice que es una función que comprende la elaboración e instalación de señales de tipo informativo. Por ejemplo, el prohibitivo, el restrictivo, el preventivo y el de obligación. En todos los inmuebles de las dependencias de los sectores públicos, privados y sociales, homogeneizando colores, tamaños, tipos de material, figuras, conforme la norma mexicana existente, conforme la norma mexicana existente sobre la materia. Tenemos entonces que el Sistema Nacional de Protección Civil, como resultado de un ejercicio colegiado al que concurrieron diversas ópticas, experiencias y concepciones nacionales e internacionales y en coordinación con diversas dependencias del sector público e instituciones académicas, emitió la norma mexicana, la 1996, donde habla sobre señales y avisos de protección civil, colores, formas, símbolos a utilizar, cuya declaratoria de vigencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1997. ¿Sale? Como tal, si nos damos cuenta, esta es la primera ley que se estableció sobre las señalizaciones. Hay otra ley más nueva, bueno, fue actualizada en el 2015, me parece. Tuve en uno de los videos que les mostré, justamente habla de esta parte de las señalizaciones y fue renovada, creo que sí, si no mal recuerdo, 2015-2017 por ahí.
Bien, dentro de esta parte del programa de mantenimiento, nos dice que esta función corresponde la determinación, estructuración y ampliación, perdón, estructuración y aplicación de normas y procedimientos internos de conservación de carácter preventivo y correctivo, tendientes a disminuir la vulnerabilidad de los inmuebles mediante el óptimo estado de los sistemas eléctrico, hidrosanitario, de comunicación, gas y equipo de seguridad, entre algunos otros, evitando posibles fuentes de riesgo y o encadenamientos de calamidades. ¿Sale? Entonces, esta parte del programa de mantenimiento también es muy importante para cualquier, ¿cómo se le llama? Establecimiento, cualquier giro. O sea, la mayoría utiliza gas, la mayoría a lo mejor utiliza ¿cómo se llama? Sistema eléctrico, entre algunas otras cosas. Entonces es muy importante que este programa de mantenimiento en cuanto a esas características vaya como al pie de la letra para evitar cualquier, ¿cómo se le dice? Accidente o encadenamiento de calamidades, como lo menciona aquí. Es como las reacciones en cadena que pueden existir, perdón, tras un evento o un mal evento. Bien, entonces tenemos que las normas de seguridad, nos dice en esta parte de las normas de seguridad que esta función contempla la determinación y establecimiento de lineamientos de salvaguarda, aplicables a todos los inmuebles de las dependencias u organismos público, privado y social, considerando sus características y el tipo de actividad o servicio prestado, con el propósito de reducir máximo la licencia de riesgos en el interior de los inmuebles. Comprende básicamente la emisión de normas destinadas al control de acceso a los inmuebles mediante el registro de personas, así como el uso de gafetes o engomados de identificación, a la regulación de los usos de aparatos eléctricos y a la restricción de entrada de áreas de alto riesgo. ¿Sale? Entonces la identificación de todas estas características va a ser muy importante. Cuando nosotros tenemos un establecimiento, a veces, digo, no sé si ustedes han percatado de eso, pero a veces cuando, por ejemplo, si nosotros vamos a un establecimiento, X establecimiento, y tenemos la oportunidad a lo mejor de verificar o no, nada más de echar así como de ojo las instalaciones del lugar. O sea, hablemos a lo mejor instalaciones de la luz o donde tienen los switch, cosas de ese tipo, hablando específicamente del área de electricidad. A veces las conexiones están hechas con las patas, o sea, realmente está todo parchado, todo revuelto, parece, sí, o sea, horrible. Y entonces lo ideal es que todo esté debidamente etiquetado, engomado o identificado y separado para que nosotros podamos entender y sea más fácil la organización de toda, por ejemplo, de todos los cables, ¿no? Luego vamos a la parte de equipo de seguridad. Bien, en la parte de equipo de seguridad nos dice que con base en la estimación de tipo de riesgo y la vulnerabilidad de inmueble, se procederá a la determinación del equipo de seguridad que debe ser instalado en el mismo para enfrentar, sí, para enfrentar una contingencia. En este sentido, los extintores deberán ser adquiridos de acuerdo al tipo de material que se origine el fuego. La red de hidrantes y tomas de siamesas deberán ser colocadas en sitios de estratégicos y al alcance de los bomberos. Los detectores de humo o calor deberán ser instalados parcialmente en zonas de alta concentración de materiales inflamables. Los aspersores de agua o expulsores de granadas de gas deberán ser instalados considerando el valor económico, cultural o artístico del material o equipo que se encuentre guardado, archivado o almacenado. El equipo de seguridad personal de los brigadistas deberá ser adquirido en cantidad y calidad adecuada para su utilización en caso de una emergencia, debiendo constar al menos de cascos, lentes protectores, mascarillas para respiración, botas, guantes, lámparas, hachas y palas. Eso es como lo básico que debe de tener el establecimiento para la parte de una emergencia.
Y finalmente la parte donde nos dice de los botiquines, que deberán contener el material mínimo de curación y ser instalados en sitios accesibles, al menos uno por piso. Asimismo deben colocarse sistemas de alarmas electrónicas o manuales y elaborarse un inventario detallado de este equipo de seguridad, a fin de permitir su adecuada ubicación y utilización en caso de emergencias. ¿Sale? Entonces, la parte de los botiquines también es importante que nosotros entendamos que tienen que estar libres o accesibles a todas las personas. Hay algunas instituciones, no sé si les ha tocado a ustedes, pero hay algunas instituciones públicas o privadas que de verdad, o sea, tienen su botiquín y está ahí, bien bonito el botiquín, o sea, bien padrototote que ahí está el botiquín, y resulta que el botiquín tiene candado, ¿no? O tiene llave. Y a lo mejor tú te estás desangrando, o se te está, no sé, te cortaste muy horrible y pues no te pueden atender porque pues hay que preguntar quién tiene la llave del botiquín y hay que ver, híjole, ¿quién me va a abrir el botiquín? Y al final de cuentas te terminan auxiliando, te ponen X cosa y el botiquín apenas va llegando a abrirse, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes errores y grandes problemas. Que también lo hacen porque, híjole, desgraciadamente existe mucha gente un poco mañosa que se roba las cosas del botiquín, ¿sale? Pero, híjole, lo ideal es que el botiquín siempre esté abierto, ¿vale? Para cualquier tipo de emergencia. Bien, la parte de la capacitación. Tenemos entonces que en capacitación nos dice que es importante que las dependencias u organismos desarrollen e implementen en cada uno de sus inmuebles un programa permanente, periódico y específico de carácter teórico práctico, inductivo, formativo y de constante actualización, dirigido tanto al personal en general, mandos medios y directivos, así como para la formación de instructores y brigadistas. La definición temática de los cursos y talleres a impartirse como parte del programa de capacitación considera fundamentalmente los tipos de riesgo a los que se están sujetos los inmuebles, tanto para el desarrollo del contenido documental como del material didáctico a utilizar. En términos generales, podrán versar sobre primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evaluación de inmuebles, organización de brigadas, organización y realización de simulacros, nociones básicas sobre protección civil, estructuración y desarrollo de programas internos. ¿Vale? Entonces vamos a tener que, esta parte de la capacitación también es importantísima. Sea cual sea el establecimiento, tenemos siempre que capacitar a nuestro personal para que esté al pendiente de cualquier circunstancia o anomalía. Bueno, chicos, vamos a dejarle ahorita hasta aquí, ¿sale? Ya va a terminar esta sesión y los veo de regreso en 10 minutitos. ¿Mañana? Ah, No, que los veo de regreso en 10 minutos. va pues, che. Órale, pues.
Darle un minutito más para que se integre el resto. Bien, entonces, vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Sale. Entonces, habíamos hablado anteriormente sobre la capacitación. Vamos con esta parte que es la difusión y concientización, ¿sale? En la parte de difusión y concientización, tenemos que en el marco de esta función se pretende crear conciencia y promover entre el personal que labora en los inmuebles de las dependencias u organismos una cultura de protección civil, a través de la elaboración y distribución de diversos materiales impresos conteniendo pautas de actuación para antes, durante y después de la ocurrencia de una calamidad. Asimismo, se contempla la presentación de audiovisuales y la realización de jornadas, seminarios y conferencias sobre protección civil y temas afines. Esta parte es muy importante, muy importante todo lo que tiene que ver con difusión y concientización. Según sea el caso de la empresa, estamos hablando, por ejemplo, no sé, se me ocurren a lo mejor restaurantes. Vamos a poner primero por ejemplo, restaurantes. Sale en la parte de restaurantes, a veces lo que se utiliza son jornadas de capacitación. ¿Sale? Por ejemplo, podemos hablar de jornadas de capacitación en qué hacer en caso de incendio, o jornadas de capacitación de primeros auxilios para el personal, jornadas de capacitación en cuanto a evacuación del inmueble, no sé, cositas, pequeñas cosas de ese tipo. No obstante, no solo tiene que ver con eso. También hablamos de jornadas de capacitación, por ejemplo, en cuanto al manejo higiénico de los alimentos, que también forma parte importante de protección civil. Eso es en cuanto, por ejemplo, restaurantería, pero si hablamos de algún hotel, o sea, una cadena hotelera X, tenemos que las cadenas hoteleras tienen muy presente esta parte, dado que la cantidad de trabajadores que tiene un hotel es muy grande. Lo ideal es que siempre se encuentren en constante actualización. En este caso, la realización de jornadas, realización de seminarios o conferencias que pueden durar desde un día hasta una semana. Regularmente duran una semana o hasta 2 semanas, donde por horarios distintos
el personal es llevado a capacitación. Por ejemplo, regularmente los hoteles lo que hacen es, ok, a lo mejor esta semana, no sé, la capacitación es se me ocurre, de 11 de la mañana a, no sé, 1, 2 de la tarde. Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Ah, pues todo el personal que trabaja a lo mejor en cocina, en desayunos, salen de desayunos a las 11 y se van directamente a capacitación. Salen de capacitación a la 1, 2 de la tarde, terminan de hacer su producción y se van a casa. Así puede funcionar más o menos esta parte de la capacitación y la actualización constante. Entonces es importante que la difusión y la concientización formen parte del día a día de la empresa, ¿vale? Por otro lado, tenemos la realización de ejercicios y simulacros. Nos dice que esta función comprende la programación y el desarrollo de ejercicios y simulacros en cada inmueble, atendidos estos como una representación imaginaria de la presencia de una emergencia. Mediante la práctica de los simulacros, se fomenta en las personas, por una parte, la adopción de conductas de autoprotección, autopreparación y el desarrollo de actitudes de prevención, constitutivas de una cultura de protección civil, y por otra parte, pone a prueba la capacidad de respuesta de todas las brigadas integradas. Los simulacros deben ser planeados con fundamento en la identificación de los riesgos a los que se ha expuesto el inmueble. Deberán comprender desde el diseño del escenario hasta el proceso de toma de decisiones, y estos pueden ser los siguientes. Primero tenemos uno que es por su operatividad, donde nos dice que son ejercicios de gabinete o simulacros de campo. Por otro lado tenemos por su programación, que es con previo aviso o sin él. Y tenemos otro que es por su frecuencia. Deberán realizarse primero los ejercicios de gabinete y consecuentemente los simulacros de campo, por lo menos 2 veces al año. ¿Sale? Entonces es como la clasificación de cómo están catalogados los simulacros y cómo podemos adoptarlos nosotros dentro de la empresa según sea el caso. Las acciones realizadas en estos simulacros deberán contar con la presencia de personal interno y externo, cuya función será la de observar, evaluar y proponer medidas de control a fin de corregir las desviaciones que se puedan presentar y así disponer de la mejor capacitación y la menor incurrencia de fallas en caso de presentarse un evento real. Regularmente, cuando se hacen este tipo de simulacros, y eso es lo más correcto, debe existir, o bueno, debe formar parte todo el personal interno, pero también personal externo. En este caso puede ser el cuerpo de bomberos, en este caso puede ser a lo mejor personal de protección civil, justamente, los cuales se van a dedicar nada más a observar. O sea, ellos van a estar nada más al pendiente así de, ok, pues a ver, hagan su simulacro, a ver qué pasa, ¿no? Y ellos van a tomar nota de todo lo que está sucediendo. Salieron rápido, no salieron rápido, salieron en orden, no salieron en orden, los acomodaron en las áreas específicas. A lo mejor el encargado de la brigada de, no sé, de búsqueda y rescate, pues estaba perdido, no sabemos en dónde estaba, etcétera, etcétera. Todos esos puntos importantes son los cuales, bueno, se les va a tomar nota, se va a estar al pendiente de esos puntos importantes y en base a ello, se le va a dar una retroalimentación, en este caso a la institución, puede ser una escuela, puede ser una empresa, un restaurante, lo que sea, se le va a dar una retroalimentación y con esta retroalimentación lo que se va a buscar es cometer los menores errores posibles para que si en dado caso existiera el siniestro, se supiera cómo actuar y tratar de evitar cualquier situación que pusiera en riesgo al resto de las personas. ¿Sale? Bien, por otro lado tenemos el subprograma de auxilio. ¿Sale? Dentro del subprograma de auxilio tenemos que como definición es un conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar, salvaguardar a la población que se encuentra en peligro y mantener el funcionamiento de los servicios y equipamientos estratégicos, de la seguridad y de los bienes y el equilibrio de la naturaleza. Su instrumento operativo es el plan de emergencia o plan de contingencias, que funcionará como respuesta ante el embate de una calamidad. Comprende el desarrollo de las siguientes funciones. ¿Sale?
Bueno, dentro de las funciones tenemos primero lo que es el alertamiento. Sale en esta parte del alertamiento, nos dice que esta función requiere que se defina con toda claridad el nombre y la ubicación del responsable y suplentes de la organización de respuesta del programa interno de protección civil en el inmueble, previendo su más amplia difusión entre el personal a efecto de quien detecte la presencia o proximidad de una calamidad. El reporte de inmediato, asimismo, se debe prever el establecimiento y difusión entre los funcionarios y empleados del inmueble del sistema de alertamiento para que se podrán utilizar alternativa o completamente sirenas, timbres, silbatos, campanas, luces, altavoces o cualquier otro medio que se determine de utilidad y cuyo significado pueda ser oportunamente identificado y comprendido por el personal en los diversos códigos sonoros o lumínicos asignados para notificar las distintas fases de evolución de emergencia. Ok, entonces vamos a tener que, eh, para que nosotros podamos alertar sobre un siniestro, X siniestro, hablemos de lo que sea, incendios, sismos, lo que sea, ujú, debemos de tener nuestros códigos de alertamiento. Ahora, para que existan estos códigos de alertamiento, deben existir también, como bien nos dice aquí, eh, productos sonoros o en este caso lumínicos, que son los que nos van a ayudar a identificar. En este caso pueden ser las sirenas, pueden ser los timbres, los silbatos, las campanas y por otro lado, por ejemplo, las luces. Sale luces de cualquier tipo. Podemos hablar que sean sirenas, podemos hablar que sean a lo mejor luces parpadeantes, no lo sé. O sea, todo va a depender cómo funcione y cuál es el punto, el lugar y la hora donde se está suscitando la situación. ¿Sale? Entonces, lo ideal es que nosotros también tengamos ese ruido identificado. Hay establecimientos o hay empresas que tras sus simulacros tienen ya preestablecidos ciertos ruidos o ciertos tonos que les van a ayudar a permitir de qué siniestro se está hablando. Por ejemplo, en el caso de la alarma sísmica, pues bueno, ya sabemos cómo suena la alarma sísmica, que es como de una sirena más o menos, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de un incendio, tiene más denotación hacia un timbre y así sucesivamente. Hay empresas donde los identifican correctamente y se pone como el ruido específico cuando es la situación. En este caso, cuando hablamos de luces, regularmente sucede, por ejemplo, en las embarcaciones. A pesar de que son embarcaciones, las embarcaciones también son una empresa, ¿sale? O sea, es una institución. ¿Por qué? Pues porque hay gente adentro. O sea, vamos a suponer un barco pesquero. Hay trabajadores, hay gente adentro, hay más de 20, 30 trabajadores en una embarcación de pesca. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor se encuentra en una situación de peligro, se encuentra en una situación de emergencia y más allá de un ruido, ellos tienen los famosos, ¿cómo se le llama? Reflectores. Y los reflectores, en cuanto al idioma del mar, por así llamarlo, también tienen sus significados, por ejemplo, los parpadeos de las luces, si son un parpadeo, dos parpadeos, tres parpadeos, entre algunas otras cosas, tienen también su significado específico para que puedan auxiliar al personal. Bien, por otro lado tenemos la parte de plan de emergencia. En este caso nos dice que comprende aquellas actividades y procedimientos específicos de actuación destinados a garantizar la protección de quienes laboran o acuden a la dependencia u organismo, del propio inmueble, su entorno y de los bienes y recursos que él mismo alberga, como consecuencia del impacto de una calamidad interna o externa. El plan debe considerar la designación de un responsable general y su suplente, perfectamente identificados por los jefes de piso, es decir, perfectamente identificados por los jefes de piso y sus suplentes, así como los brigadistas y la persona de la dependencia u organismo. El establecimiento de un centro de comando de emergencias debidamente identificado e intercomunicado para emergencias, que tenga bajo su responsabilidad la coordinación de ejecución de las operaciones,
así como las actividades a cargo de las brigadas y de las organizaciones de emergencia participantes. La óptima y oportuna utilización de los recursos humanos y materiales disponibles y las operaciones que con arreglo a los distintos tipos de riesgos internos y externos diagnosticados para el inmueble deberán llevarse a efecto, como la concentración de las personas en las zonas de seguridad, el censo de las mismas y la evaluación de la situación de emergencia. El objetivo básico de este plan es la puesta en marcha y la coordinación operativa de emergencia, en función a la calamidad causante, los recursos y los riesgos contemplados. Ok, entonces, el plan de emergencia siempre tiene que estar aterrizado a lo que está sucediendo. Es decir, nosotros tenemos como empresa delimitado nuestro plan de emergencia, pero el plan de emergencia tiene distintas vertientes. No es un mismo un plan de contingencia o de emergencia para un incendio que para un sismo, que para a lo mejor un loco que anda con una pistola en el establecimiento, ¿no? O sea, para eso debe de tener un plan de emergencia distinto. Obviamente todos deben de tener capacidad de respuesta, pero sí debe tener como ciertas características y obviamente los que forman parte de las brigadas deben ser o deben reconocer qué es lo que está sucediendo para que actúen de manera correcta, ¿sale? Y entonces actúen en base al tipo de siniestro que está pasando dentro de la empresa, cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cuáles son las brigadas o las personas que van a responder a esa emergencia, ¿sale? Y cuáles son los riesgos contemplados que se deben de tener en cuenta. Por ejemplo, si hablamos de un sismo, sabemos que uno de los riesgos básicos es, número uno, que se pueda cuartear el edificio, número dos, que se pueda ir de lado, número tres, que se pueda derrumbar, ¿sale? Eso es como los riesgos contemplados. Entonces, como ya sabemos que existen esos riesgos, entonces es importante que la gente actúe de manera rápida. Bien, por otro lado, tenemos la parte de la evaluación de los daños. Tenemos que esta función debe contemplar mecanismos y parámetros para determinar, por conducto de las brigadas existentes en el inmueble, la dimensión de la calamidad, la estimación de los daños humanos y materiales, las necesidades de satisfacer y la consideración de eventos secundarios o encadenados, para poder convocar correctamente cuerpos de emergencia adicionales y apoyo técnico especializados. ¿Sale? Por otro lado, tenemos el subprograma de recuperación. Dentro de este subprograma de recuperación lo podemos definir como el conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración del inmueble y los sistemas dañados por la calamidad. Constituye un momento de transición entre la emergencia y el estado nuevo. En este tercer subprograma se propone debido a que la reconstrucción y a la vuelta a la normalidad del inmueble corresponden directamente a las autoridades institucionales y propietarios de los mismos. Estas acciones están en función a la evaluación de los daños ocurridos, del análisis de riesgos y de los planes de desarrollo económico y social de la zona. Entonces, vamos a tener que en esta parte del subprograma de recuperación es importante entender que ya sea la institución pública o los dueños de las empresas son los encargados de que todo vuelva a la normalidad. Obviamente debe de existir una previa evaluación y con esta evaluación poder tener el programa de recuperación, es decir, salir adelante nuevamente, reinvertir, construir, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Y todo en base, como nos dice aquí, al análisis de riesgos y los planes de desarrollo económico y social de la zona. Por otro lado, tenemos la parte de la función. En este caso, tenemos la parte de la vuelta a la normalidad. Cuando hablamos de la vuelta a la normalidad, nos dice que esta función contempla todas aquellas acciones y rutinas de revisión y análisis de condiciones físicas internas y externas del inmueble y de la salvaguarda de los individuos que ahí laboran o acuden y que como consecuencia de la calamidad hayan sido evacuados del mismo a efecto de garantizar que su regreso a las instalaciones se lleve a cabo en las mejores y las más seguras condiciones posibles.
Bueno, en esta parte también es importante. Voy a poner como ejemplo el temblor que fue en el 2017, que fue igual pues tuvo impacto muy fuerte, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde justamente muchas personas no querían ni regresar a sus casas y no querían ni regresar a sus trabajos. ¿Por qué? Porque a lo mejor existían grietas, a lo mejor existían cuarteaduras en las paredes, entre algunas otras cosas, y obviamente lo que ellos buscaban era pues, condiciones seguras de trabajo, ¿no? Entonces, aquí en algunas instituciones públicas y privadas, en ambas, el tiempo de recuperación fue muy largo. Creo que hasta, si no mal recuerdo, viendo las noticias o leyendo noticias, hasta hace el 2020 apenas, algunas personas que habían perdido, por ejemplo, su vivienda parcialmente porque estaba a punto de caerse, pues no tenían casa hasta el año pasado. O sea, estuvieron casi 2 años sin casa o 2 años sin casa hasta que los pudieron acomodar. Lo mismo pasó con algunas instancias o en algunas oficinas. Están las grietas o están las paredes casi caídas y las instituciones públicas o privadas les pedían a los trabajadores que regresaran. Pero pues ¿cómo van a regresar si no tienen las condiciones seguras para poder hacerlo? Entonces, bueno, es un rollo completamente, pero el punto aquí es que para que uno pueda regresar o pueda volver a la normalidad, deben existir condiciones de seguridad que te permitan estar tranquilo y que te permitan ejecutar tu trabajo de manera adecuada. Bien, entonces tenemos que en esa consideración se deberá proceder a la revisión por parte de especialistas de las estructuras de edificación, particularmente si la misma revistiera daños aparentes, verificar la seguridad de instalaciones eléctricas y su suministro de gas, a efecto de constar que no estén en posibilidad de provocar una explosión o incendio subsecuente, que no existan derrames de sustancias peligrosas, que el mobiliario y equipo, particularmente aquel de gran peso, no se encuentre desprendido o en posiciones inseguras que faciliten su caída, que no existan ventanas, lámparas, falsos plafones u otras instalaciones temporales que se puedan desprender. ¿Sale? Esto también es importante. Por ejemplo, no sé, si nosotros trabajáramos en una tienda departamental o si trabajáramos en una plaza comercial, todo este tipo de evaluaciones se deben de seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque, porque para que puedan volver a trabajar, vuelvo a repetir, la parte de las condiciones seguras es algo que a pesar que aunque a la gente les digan, ¿sabes qué? Es que esto ya está seguro, la gente no quiere porque queda con miedo. ¿Sale? Entonces, todas las revisiones de infraestructura, todas las revisiones de ventanas, todas las revisiones de tuberías de gas, suministros eléctricos, entre algunas otras cosas, se tienen que revisar de manera pues correcta. O sea, no nada más así como de, se ve bien la instalación. No, sí se tiene que hacer una evaluación y en base a esa evaluación se tiene que delimitar si existe la posibilidad de que, no sé, pueda existir un incendio o que pueda haber algún problema. Entonces, lo importante es que una vez que se haya hecho la evaluación, ahora sí tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que se tiene que realizar. Nos dice entonces que una vez concluida la revisión física del inmueble y de haber verificado que se encuentra en condiciones de uso seguro, el responsable del mismo dará la autorización para que el personal, bajo la guía del jefe de piso correspondiente, así como las brigadas, retornen a su lugar o en caso de que se elaboren los programas de reconstrucción a corto y mediano plazo. ¿Sale? En este caso, las brigadas también juegan un papel importante en la parte de la vuelta a la normalidad o la reconstrucción. ¿Por qué? Porque las brigadas también son encargadas como de ciertas áreas. Puede que algunas áreas estén afectadas o muy, muy afectadas, puede que algunas otras no, pero lo ideal es que estos brigadistas se encarguen de que de que se elaboren los programas nuevos de reconstrucción del lugar. O sea, son los encargados de que van a estar como al pendiente de que las cosas se estén llevando a cabo al pie de la letra y que no existan fallas.
Por ejemplo, que no nada más existan revestimientos o cosas de ese tipo que van a permitir que en cualquier otro incidente o en este caso sí, o cualquier situación de emergencia, pues pueda caerse de nuevo, ¿no? O pueda cuartearse de nuevo. Lo ideal es hacerlo bien desde un inicio. Ok, aquí tenemos un organigrama que nos habla sobre la organización de la Unidad Interna de Protección Civil. En este caso, en la parte superior, tenemos que es el nivel central o de matriz, que nos habla de algún oficial mayor, algún gerente o algún administrador de recursos humanos. Posteriormente tenemos bueno, la jerarquización dentro del inmueble, donde nos habla, por ejemplo, el responsable del inmueble. Posteriormente tenemos al jefe de piso y por debajo del jefe de piso tenemos la brigada de primeros auxilios, brigada de prevención y combate de incendios, brigada de evacuación del inmueble y brigada de búsqueda y rescate. ¿Sale? Esto es como una jerarquización básica de lo que se tiene que hacer en cuanto al programa de protección civil. Por otro lado, tenemos los componentes del programa interno. El programa interno es como tal nuestro manual, ¿vale? O sea, es nuestro plan de contingencia o nuestro manual como institución. Entonces, tenemos que, obviamente, en la cima tenemos la parte de manual o programa interno. Posteriormente tenemos la división de este manual, que es el área de prevención. Posteriormente, el área de auxilios y el área de recuperación, que son las tres fases importantes que debemos de tomar en cuenta cuando se suscita algún siniestro, ¿sale? Entonces, dentro del área de prevención vamos a tener lo que ya mencionamos anteriormente, que es la organización, la documentación del programa interno, el análisis de los riesgos, los directorios e inventarios, el programa de mantenimiento, las normas de seguridad, el equipo de seguridad, la capacitación y difusión y finalmente los ejercicios y simulacros. Es la parte de prevención. En la parte de auxilio tenemos el alertamiento, posteriormente tenemos el plan de ejecución o plan de emergencia y finalmente tenemos la evaluación de los daños. Y por último tenemos en la recuperación que es la vuelta a la normalidad. Si nos damos cuenta, existen más características o más vertientes desde el lado de la prevención que del lado de la recuperación. Porque vamos a ser honestos, en la parte de la recuperación o le inviertes para recuperarte o le inviertes para recuperarte. O sea, es que no hay de otra. O sea, es como si se te cae tu casa, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que volver a construirla. O sea, no te queda de otra más que o construirla o te vas a rentar otro lugar. Ahora, en este caso, la prevención, hay más vertientes importantes a tomar en cuenta porque estas vertientes son las que nos van a permitir no llegar a ese punto donde se te cayó tu casa. A lo mejor te dice, pues organízate, a lo mejor te dice, analiza si existen riesgos dentro de la casa, a lo mejor si hay grietas, a lo mejor si se está yendo de lado o algo por el estilo. Analízalo. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a la parte del auxilio, donde a lo mejor se está cayendo la casa y posteriormente la tengas que recuperar por completo o reconstruirla por completo. ¿Sale? Entonces es muy importante la parte de la prevención. Bien, por otro lado tenemos ya la formación de brigadas. Dentro de la formación de brigadas nos dice o bueno, nos va a hablar sobre la integración. Nos dice que las brigadas se integran con personal voluntario, que regularmente es personal que labora en la propia instalación. Se capacitan en una o varias funciones del Programa Interno de Protección Civil. Los brigadistas son responsables de realizar esas funciones de manera preventiva o ante la eventualidad de una emergencia en un espacio físico determinado dentro del inmueble. Dependiendo del diseño estructural del inmueble y de la disponibilidad de recursos humanos y materiales, se sugiere designar un brigadista por cada 10 empleados, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a tener que, dentro de esta parte de la integración, regularmente los brigadistas, perdón, son personal voluntario, o sea, son personas que en realidad quieren poner como su granito de arena para que todo marche a la perfección, ¿sale?
Y pues bueno, también son personas que no les pagan de más, simplemente les gusta formar parte del plan de emergencia o de protección civil, porque pues bueno, a lo mejor no les pagan de más, pero pues sí les dan cursos, ¿no? Les pagan a lo mejor primeros auxilios, les pagan a lo mejor RCP, a lo mejor les pagan qué hacer en caso de un incendio, no lo sé. Y eh, digamos que como valor curricular, ese tipo de características sí se toman en cuenta. Por ejemplo, ustedes trabajan, no sé, ustedes trabajan a lo mejor en un restaurante, ¿no? Y a lo mejor son encargados de cocina o jefes de, no sé, de área fría o de área caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes los tienen que estar capacitando y los tienen que capacitar para que ustedes puedan estar al pendiente del resto de las personas. Entonces, por ejemplo, el Protección Civil siempre da reconocimientos a los que toman los cursos, igual la Cruz Roja les da reconocimientos. Entonces, esos reconocimientos son con valor curricular. Si tú en tu currículum pones así de, ok, pues yo fui encargado de cocina, pero pues también era encargado de la brigada de primeros auxilios, etcétera, eso te lo toman en cuenta, porque dicen, ok, es una persona capaz, es una persona capacitada que a lo mejor va a tener velocidad de respuesta en algún siniestro, ¿no? Y eso te da un plus para que te puedan contratar. También eso es muy importante. Bien, luego nos vamos a la parte del el objetivo. Nos dice que las brigadas tienen la finalidad de coadyuvar a salvaguardar a las personas, los equipos y acervo documental existente en el interior de los inmuebles ocupados por las dependencias u organismos mediante la aplicación de acciones y procedimientos específicos de actuación previamente diseñados. ¿Cuáles son los tipos de brigadas que existen? Las brigadas que básicamente pueden ser integradas en los inmuebles son las que se enuncian a continuación, lo cual no es limitativo, pudiendo ser integradas todas aquellas que sean necesarias para el manejo especializado del área. Ok, en este caso nos va a dar o nos está brindando cuatro tipos de brigadas que ya habíamos mencionado anteriormente, que es la brigada de primeros auxilios, la brigada de prevención y combate de incendios, la brigada de evacuación de inmuebles y la brigada de búsqueda y rescate. Pero como nos dice aquí, no existe X número limitativo sobre brigadas. Nosotros podemos hacer el número de brigadas necesarias que cubra las necesidades de mi establecimiento o de mi empresa. ¿Sale? A lo mejor, no sé, yo le quiero poner ahí brigada de, no sé, no sé, se me ocurre a lo mejor una brigada informativa, ¿no? O una brigada de concientización e información sobre siniestros. Y ahí tienes otra brigada que es la que se va a encargar a lo mejor de darles pequeñas conferencias o pequeñas pláticas sobre algunos tipos de siniestros que pueden suceder dentro de la empresa, ¿no? A mí se me ocurre a lo mejor esa brigada, pero pueden poner alguna otra. O sea, ya todo va a depender del giro del establecimiento que ustedes tengan. Bien, tenemos el equipo para brigadistas. Como equipo de primeros auxilios, vamos a tener el chaleco identificador. En este caso puede ser verde, puede ser naranja, pero sí tiene que ser un color llamativo para que te puedan identificar rápidamente. El casco o gorra o cachucha, en este caso va a depender de el tipo de trabajo o de instalación en la que nos encontremos. Como bien lo dice aquí, pueden ser gorras o pueden ser también cascos. Lentes protectores, vuelvo a repetir, también va a depender del tipo de institución en la que estemos. Las botas, de igual manera. Eh, el brazal, ese sí no sé qué sea. A ver, déjenme ver. Brazal. Mm, ok, sí, ya. Ok, el brazal va a ser como la parte de identificación que vamos a tener en el brazo, que es que nos va a permitir identificar si somos de primeros auxilios, o si somos brigadistas, o si somos nada más de apoyo. ¿Sale? Es sí, como un brazalete que va a estar en el brazo. El botiquín portátil de primeros auxilios también es importantísimo. Y la camilla. Posteriormente tenemos que de prevención y combate de incendios, debemos de tener también
un chaquetón o pantalón de bombero, casco con careta de plástico de alto impacto, guantes, botas, equipo de aire autónomo, una hacha y una lámpara sorda, ¿sale? Son como las herramientas o las características o el equipo con el que se debe de contar para que nosotros podamos auxiliar o podamos tener nuestra brigada de primeros auxilios. Tomando en cuenta también que estamos hablando de ya empresas un poco más grandes, vuelvo a repetir, más de 50 personas o trabajadores, pues bueno, es importante tener todas estas características, ¿no? Por otro lado, también por la parte de la evacuación de inmuebles, tenemos que debe existir un chaleco identificador, eh, una gorra, un brazal, una lámpara y un silbato. El silbato regularmente se ocupa para dirigir a la gente. Se escucha como chistoso, ¿no? Pero como a los borregos, que a los borregos les dicen, muévanse para allá con los silbatos y todo el rollo. Lo mismo pasa en este caso cuando se trata de evacuación de inmuebles. A veces la gente no escucha cuando le hablas por el pánico que se genera o por los gritos que se están generando. Y siempre es importante tener un sonido que identifique o que guíe a la gente para evacuar el establecimiento. Y en este caso es un silbato. ¿Sale? El silbato va a permitir que la gente se guíe a partir del sonido y que siga el sonido. Por ejemplo, a lo mejor es gente que no te está viendo, pero tú estás silbando, entonces la gente ya se va a poder guiar mediante el sonido. Y no es que suene tan absurdo, realmente cuando tú lo ves ahorita dices, bueno, o sea, pues, si les gritamos y les decimos por dónde, pues la gente se va a ir. El gran problema de esto es que la mayoría de las personas, cuando se encuentran en una situación de peligro, pues literal se saturan, se bloquean, o sea, no saben qué hacer y empiezan a correr como locos por todos lados. Entonces sí necesitan una persona que los esté guiando, porque el pánico es muy cañón. O sea, el pánico sí no permite hacer pensar a las personas. Y por parte de búsqueda y rescate, se debe de contar con un overol, un casco, lentes protectores, botas, guantes, un brazal, pico, pala, hacha, una barreta, una lámpara sorda y un silbato de igual forma. ¿Sale? Recordemos que esta parte de búsqueda y rescate es regularmente cuando ya ocurrió el siniestro, cuando a lo mejor quedaron personas enterradas, personas sepultadas, y pues hay que ir abriendo espacio con mucho cuidado. Por eso es el hecho de las hachas, el hecho del pico, de la pala, de la barreta, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Es importante contar también con ese equipo de emergencia para poder actuar de manera rápida. Bien, este es un programa de actividades, ¿sale? En este caso, en este programa de actividades, es como un formatito y este formatito nos va a permitir llevar como un control específico sobre la descripción de ciertas actividades que se generan o se hacen dentro de mi empresa. Quién es el responsable, el porcentaje del avance y el tiempo que se necesita. En este caso, por eso también nos pide ahí las observaciones para decir si se está llevando a cabo de manera correcta, si no se está llevando a cabo de manera correcta y bajo la supervisión de quién está, ¿sale? O sea, es decir, quién lo está autorizando, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana, ¿sale? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de mañana la receta? Creo que no, chef. Perfecto, chicos. Entonces, así le hacemos. Nos vemos mañana y que tengan buena tarde. Va, pues, chef. Gracias. Mañana nos vemos. Órale, pues, hasta mañana, Cuídense. chicos. Gracias, chef. Bye bye. Ya, buen día, bye. Igualmente, buen día, bye.